Ahora nos vemos Ahí todos. está, ahora sí. Bueno, Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Hola, noches. hola. Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Hola. bueno, Hola, Lu. comenzamos. Hola. Sí, ya podemos empezar. Dale. Ok, Cristina, buenas noches. Soy Miriam Dios, para los que no me conocen, miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina. En primer lugar, queremos darles la bienvenida en nombre de todas mis compañeras y agradecer a la Escuela Freudiana de la Argentina y al directorio el oficiar este encuentro que se inició el año pasado. También agradecemos a las expositoras invitadas. En esta oportunidad convocamos bajo el título Arte, Erótica y Discurso del Psicoanálisis, organizado por la Secretaría de Intercambios, cuya responsable es Cristina Baqueta, y sus corresponsables son Edith Fernández, Luz Lemos, Mónica Millone, Marta Rodríguez y quien les habla. A continuación, dará la apertura a este espacio Cristina Baqueta, psicoanalista, miembro del directorio de la Escuela Freudiana de la Argentina, inscripta en la Fundación del Campo Lacaniano, responsable de esta secretaría y corresponsable de la Secretaría de Enseñanza. Te escuchamos, Cristina. Bueno, muchas gracias Miriam. Adhiero, me sumo a los agradecimientos que ya hizo Miriam, y bueno, además quería agradecer a todos ustedes que estén hoy acá. Este es el segundo año de la Secretaría conformada de esta manera, y digamos, en el primer año el tema que nos surgió fue el tema de la imagen. En ese momento tomamos la imagen en el cine, porque bueno, la idea de la Secretaría de Intercambios, que bueno, existe en la escuela desde hace muchos años, bueno, Marta ha estado en ella como responsable muchas veces, y bueno, siempre se trata de algo en relación a alguna conversación con otras prácticas, alguna conversación posible desde el discurso del psicoanálisis. Este es un poco lo que nos mueve, lo que nos hace buscar o lo que nos hace trabajar. Durante el año lo que hacemos es ir aunando, ir juntando textos, bibliografía, en torno a lo que pensamos es factible dentro de ese, entre comillas, intercambio entre el psicoanálisis también como práctica, y el año pasado tomamos, como decía, el cine, y este año estamos tomando lo que sería artes visuales, fotografía y artes visuales en general, que no es lo mismo que la pintura, ¿sí? Tiene algunas características diferentes, y que por otro lado es un poco una pregunta que también nos hacemos, ¿no? Si podríamos pensar la fotografía como piensa de la misma manera que Lacan piensa la pintura. Es una pregunta que un poco la ponemos también en juego hoy. Entonces, sobre todo, bueno, esperamos la participación del panel, que está formado por Rosana Simonazzi y Marta Nardi, pero yo quería hacerles llegar algunas frases y conceptos que están en textos que hemos escrito los miembros de la Secretaría y que están en la página de la escuela. Así que si quieren en algún momento ir allí, si les causa, desde ya con mucho gusto. Está el dossier de este año y el del año pasado. Entonces, bueno, pero voy a mencionar alguna de esas ideas, un poco como haciendo algún modo de provocación, digamos. Decíamos el año pasado, el fantasma se sostiene en la ficción y la ficción ocurre si hay un discurso. Se podría decir que cada discurso crea su ficción.
El cine es ficción montada en una imagen-movimiento e imagen-tiempo. Pensábamos que el cine podía verse como una sucesión de fotos, y este año ubicamos el tema de la imagen en relación a la fotografía y las artes visuales en general, con otra vuelta, la del erotismo, la del amor. Si podemos pensar el cine en relación al fantasma, ¿cómo podríamos pensar la fotografía? En algún momento la fotografía se la concebía como reflejo de una realidad o de alguna verdad, signo atado a su referente, pero cada vez más podemos decir que ni refleja una realidad ni mucho menos una verdad. Podemos pensarla como significante o red de significantes, como decía Paula Bertúa en la presentación del libro Mácula de Rosana Simonazzi. La fotografía, en la medida que ha entrado en el campo del arte, de la producción de un artista, de un autor, atravesada por lo conceptual, podemos pensarla en relación al objeto del mismo modo que lo plantea Lacan respecto a la pintura. La fotografía también es mirada. La mirada es ese objeto más evanescente, objeto A que simboliza la carencia central del deseo, señalada por Lacan mediante el menofí. En estos recorridos que hemos hecho, hay algo que vuelve sobre nuestra práctica desde el paso por la práctica de los otros haceres. Algunos de los conceptos o ideas que hemos recortado este año son: el artista impone una mirada, al tiempo que hace de poner la propia. Imagen que engaña, hace creer ver algo que no es. La foto erótica es una especie de sutil más allá del campo, como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella misma muestra. La fotografía, constituida como lenguaje, marcada por la inmovilidad amorosa o fúnebre, la vida y la muerte interjuegan en el mundo en movimiento. La mirada, fotografía, crea una máscara, pantalla que vela la castración. Das Ding, extranjero, organiza todo el andar del sujeto en referencia al mundo del deseo. Deseo cuyo estatuto está dado por la ley. La mirada, decimos con Freud, está orientada por el deseo, y podemos agregar que solemos mirar en forma escotomizada. El fenómeno artístico no se puede comprender en términos de sujeto-objeto, sino desde una realidad anterior que corresponde al lenguaje. La imagen es lenguaje. La obra de arte interpela al sujeto, introduce la falta. El erotismo es una aprobación de la vida hasta en la muerte, una exuberancia de la vida. La mirada erótica da lugar a un borramiento del hecho que algo la dirige y que se dirige a algo, como el silencio en la música, silencio que cuenta, pausa que resuena, algo empuja. Lo erótico en el decir lleva al concepto freudiano del inconsciente como realidad sexual. El objeto erótico se produce bajo el velo necesario que lleva el sexo al encuentro del deseo, produciendo atracción por lo que oculta. Son eróticas las vestimentas que insinúan el desnudo, pero la escena erótica, como la lúdica, no se produce en un espacio cualquiera. Requiere una topología que enlace el espacio por eficacia del discurso, y un espacio solo se hace escena cuando los objetos se ubican en la perspectiva del sujeto. Bueno, estos son recortes de los trabajos que hemos realizado, cada una de las integrantes de la Secretaría. Hemos tomado a Bataille, Barthes, Didi Huberman, además de, por supuesto, Freud y Lacan. Así que bueno, Miriam, te cedo la palabra. Bueno, gracias Cristina por esta provocación, la apertura, y voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, Rosana Simonazzi, artista visual, produce y exhibe internacionalmente desde el año 2000. Su obra ha sido publicada y premiada por diversos medios e instituciones. Recibió becas y dio charlas y seminarios a escala nacional e internacional. Su proyecto, tanto en sus prácticas artísticas como teóricas, se centra en la investigación sobre el rol de la imagen en la constitución de nuestra identidad. Su último libro, llamado Mácula, se encuentra en la biblioteca de nuestra escuela. En segundo lugar, escucharemos a Marta Nardi, psicoanalista,
AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, integrante del Consejo de la Fundación del Campo Lacaniano, exdirectora de la Escuela Freudiana de la Argentina y responsable de la Secretaría de Enseñanza. Bueno, las escuchamos. Roxana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por querer estar hoy y gracias a María Cristina por la invitación. Y bueno, después conocí a otras integrantes más que también estuvieron presentes en la presentación esta del libro Mácula que nombraron recién. Bueno, a ver, es bastante amplio para mí estar acá hoy. No, lo que no quiero hacer de ninguna manera es dar una charla de artista. Digamos, una charla de artista es la típica, me siento y les cuento qué hago, empecé por esta imagen, empecé por esta serie, después hice aquello. Por ahí, por el momento en el que me encuentro yo, ¿no? El momento de mi forma de producción y de mi contacto con el arte. Recién escuchaba la descripción de quien se supone que soy yo, ¿no? Y que la síntesis total me encanta porque no quedó nada del currículum y me parece que es muy valioso eso, que si fuera solo mi nombre, como un no nombre también sería interesante porque nos corresponde a los artistas algo de la construcción de un lenguaje constantemente nuevo y constantemente nuevo para nosotros mismos y nuevo para compartir y como nada fundante, digamos, nada que quede y que trascienda, sino que siempre esté en constante mutación. O al menos eso es lo que me estoy preguntando en estos últimos años yo en relación al lugar del arte, más allá de lo que produzco o no produzco yo como un sujeto que produce cosas, ¿no? Bueno, me cuesta un poco definirme justamente porque siempre me siento bastante... me cuesta jugar tal vez con las etiquetas, pero si me tengo que definir de alguna manera es justamente siempre en fuga de la disciplina, ¿no? Así como me puedo definir como artista, pero también como teórica, estoy muy interesada en la filosofía, en el pensamiento crítico, soy docente y ejerzo esa actividad como una acción del pensamiento, no tanto como un trabajo sobre los otros, ni transferir ningún tipo de conocimiento, sino un acto totalmente experimental. Me parece que, sobre todas las cosas, hay algo en relación a el arte, que es esa gran palabra que están dando vueltas por ahí, que nadie sabe qué dice cuando dice arte, que me interesa como rescatar, ¿no? Entonces tal vez cuando me escuchen hablar se va a mezclar un poco el concepto de arte con el concepto de imagen, o lo que yo considero, pero bueno, cualquier cosa lo charlamos después, me preguntan, lo ponemos en cuestión, porque me parece que esa también es la cuestión hoy acá, ¿no? A ver, si me tengo que definir duramente y tajantemente, soy fotógrafa. En mi vida hubiera dicho que soy fotógrafa, no soy fotógrafa. Trabajo con la imagen, sí, trabajo con la imagen, y tal vez lo que siempre me interesó, así como en esa definición lo único claro y distinto que había era que decía, digamos, que ha trabajado el concepto de la imagen como la representación de nosotros mismos, ¿no? Algo así. Mi obra siempre trató de poner en crisis eso, la relación que tenemos con la imagen y cómo nos constituye. La gran pregunta para mí es si es antes, pensando en la fotografía, ¿no? No en la imagen, sino en una imagen material, en la materialidad de la imagen, el tema de la materialidad de la imagen. ¿Qué quiere decir? Es un término que está muy en boga desde hace muchos años, que es la posfotografía, ¿no? Ese fantasma de lo que fue la foto. Bueno, entonces, en base a eso, yo siempre me resistí bastante a la imagen en papel, hablando pura y claramente de la imagen fotográfica, me resistí mucho, desde el principio. Pero mucho, y no podía salir de la cuestión, o sea, me costaba salir de una forma que me fuera propia de la imagen hecha a papel y puesta en la pared. Esa lógica por medio de la cual una imagen era factible de ser transportada de una pared a un museo, de un museo a un coleccionista, de un coleccionista a una casa, de una casa a un cajón o a un entrepiso para que se embale, me daba, pero escozor, no lo podía aguantar, creo que esto lo puedo decir después de muchos años.
pero en ese momento hacía acciones simples, como por ejemplo sacar fotos de extensiones nocturnas de un campo, tratando de trabajar con lo inapresable, y les ponía un lugar y una fecha que eran mentira, ¿no? Las ponía y ponía Bélgica, no sé, 1978, por ejemplo. Algo que incluso alguien no se podría ni dar cuenta si era real o no, pero en mí estaba como, me relajaba, decía, ay, por lo menos esto no es nada de verdad, o sea, por lo menos estamos todos combinando que es una ficción, que vivimos en esa ficción. O por lo menos yo me quedaba tranquila. Entonces después hice como un gran esfuerzo por soltar esa imagen del papel y de la pared y transportar ese material, esa materialidad de la imagen a una cuestión más efímera de la luz, ¿no? Ahora quería como enunciar estas cuestiones y después les voy a mostrar el material, si puedo compartir pantalla y demás. Pero quiero que más allá de las imágenes nos podamos concentrar en la trama, que para mí era interesante destrabar. Algo que tiene que ver con la persistencia de la imagen, ¿no? Que una imagen pueda decir algo y que esa materialidad sea una, pero lo que se dice de esa imagen o lo que esa imagen expresa, que es como se solía, nos solíamos relacionar, incluso yo en mi adolescencia, con la imagen, podía mutar de punto de vista en punto de vista, me irritaba a mí. Era como algo que no estaba cómoda. Entonces hacer foto para mí tampoco era suficiente. Me metí en cine, que tampoco me sirvió demasiado porque la narrativa cinematográfica, o por lo menos la producción cinematográfica, remite a muchos elementos, copia muchos elementos de la realidad, puede emular otro tiempo, puede emular otra espacialidad, pero siempre está trabajando con temáticas de sujetos, por ejemplo, ¿no? Siempre está trabajando con algún referente anclado como mimético hay en el cine. El mismo cine pretende emular nuestra forma de relacionarnos, de percibir, ¿no? El tiempo de los 25 cuadros por segundo emula nuestro ritmo de percepción. Bueno, ya para mí eso ya me parecía un montón. Decía, no puede ser que se traslade una traducción a una sustancia que no es la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Pensaba yo. No así de claro, obviamente, tenía un quilombo en la cabeza tremendo. Pero, porque aparte debía tener 18, entonces no tenía como mucha escapatoria. Entonces lo que empecé a hacer es a destrabar la cuestión de la materialidad de la imagen, al menos que sea transportable o que sea visible en distintos ámbitos la misma foto. Entonces empecé a trabajar esas mismas fotos pasadas a proyecciones de diapositiva, donde el único momento donde estaba viva esa imagen era cuando el proyector se prendía. Después esa imagen no se podía agarrar, esconder, mostrar, ¿no? No se podía manipular desde un sujeto que la predicara, digamos, ¿no? No había esa posibilidad. Estuve siempre muy atravesada por la pregunta del cuerpo. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con... O sea, ¿qué pasó con el cuerpo? Como si el cuerpo tuviera estuviera aislado, ¿no? Del raciocinio, de la lógica, de la comprensión de las cosas. Entonces me acuerdo que tenía toda una época que tenía como unos escritos que eran como el tratado de la carne que responde, como que el cuerpo se volvía loco y empezaba como a actuar, pero no le encontraba la vuelta. Bueno, estoy trayendo todas estas vicisitudes para no traer solo certezas. No les quiero hablar de los casos de éxito, les quiero poder hablar como del entretejido que se me fue armando, porque justamente me parece que eso es lo que me gustaría compartir como espacio vulnerable también, ¿no? Porque si no es como, bueno, soluciones, y no quiero traer soluciones. Con lo cual, también muy tendenciosa hacia formarme en filosofía y en arte contemporáneo más que en fotografía, aunque yo usaba la fotografía como medio, o incluso la imagen en movimiento, desde el video o el cine, siempre me interesó como poder indagar
digamos, qué pasa entre en la performatividad más que la performance como disciplina, en la performatividad del arte. Entonces me empezó a interesar toda la relación de mi propio cuerpo. Yo siempre hice danza, hasta un determinado momento de mi vida, pero yo hacía danza porque me encantaba la cuestión aeróbica, porque la pasaba bomba haciendo danza, no tenía como un decir, bueno, hago algo lógico o algo comunicable con mi cuerpo. Llegó un momento en que me empecé a utilizar yo misma en las imágenes, yo diría, no como catarsis, nuevamente tal vez un poco sí, pero no era el punto, sino justamente desplazando la cuestión central de estar contando algo sobre un hecho o un sujeto en particular, el gran caso de esta mujer que murió, no era mi punto, sino que justamente me interesaba trabajar con algo de la muerte como el problema de la identidad y la muerte, lo idéntico a sí mismo, no la identificación, la identidad como lo idéntico a sí mismo. ¿Qué pasa? Que en vida podemos ser, o los sujetos pueden ser alternos y múltiples, pero la muerte es una sola, ¿no? La muerte es la muerte, y fin. Entonces, ¿cómo es que, bueno, toda una cuestión mía también, yo estoy, como siempre, la primera charla que di en mi vida, me acuerdo que empecé diciendo, bueno, a mí siempre me estoy formada con las películas de terror, que son las únicas películas que todavía tolero ver, porque son las únicas que realmente me mandan a otra realidad, y me hacen contactarme con algo que es del orden de lo ficcional completamente, ¿no? Como que las películas de drama a mí me parecen como unas copias medio degradadas de lo real, ¿no? Y encima tendenciosas, entonces es como que me hace un poco, me hace feo. Pero tal vez en esta cuestión de esta búsqueda como tan de lenguaje propio, en el sentido de no mío, sino un lenguaje posible en la construcción, si se quiere, de cada serie, porque yo no tengo una constante, bueno, una mujer que trabaja siempre en blanco y negro, o una artista que trabaja siempre en papel afiche. No, cada serie, cada momento, cada tema, cada encarnación tiene una materialidad diferente, donde materialidad, concepto, o sea, forma, contenido, si lo queremos poner en esos términos no son los más graciosos para mí, pero lo podemos traer, no son los más, digamos, no pueden ir separados, entonces es como fundante cada vez, o sea, es como una nueva no gramática cada vez que arranco un proceso que no sé bien a dónde va a ir. Un poco les comenté en las charlas previas que tuvimos que yo no tuve como un espacio de formación más que la Universidad del Cine como formal, y tampoco tuve una tutora o un tutor que yo diga, bueno, soy discípula de, ¿no? Tuve algunos encuentros con algunas personas que me supieron cómo encajar, pero yo siempre sentí, y esto supongo que me va a gustar compartirlo con ustedes y espero que les guste también, que en mi proceso de obra, si bien nunca hablé de la obra, fue el diván. Yo me constituí como artista o como quien no soy, en el mejor sentido, ahí, en ese proceso, ¿no? Por lo tanto, a muchas personas que me consultan les digo que vayan a hacer psicoanálisis, ¿no? Que no vayan a consultarle a otro artista como por dónde ir, porque la verdad es que la cuestión es encontrar, no encontrar, es construir un lenguaje cada vez, o una vez, pero que sea siempre nuevo, ¿no? Y esa experiencia a mí me la dio el análisis. Así, o sea, para mí es clarísimo eso. Entonces, más allá, insisto, nunca hablé y nunca se interpretó ninguna de mis piezas en ese espacio de diván, ¿no? Que fue lo mejor, lo más liberador para mí, porque no estaba en juego el cuento que yo llevaba, sino una cuestión de la trama. Y como en mi laburo siempre me interesó trabajar más la trama que la anécdota. La anécdota me parecía, por eso, ¿quién se murió? Y siempre la misma mujer. O sea, la anécdota es irrisoria. La cuestión es la trama que se entrelaza en el problema de la identidad de la muerte, no sé, en cómo se ordenan esas imágenes, ¿no? Bueno, y más adelante les voy contando y después pongo imágenes porque
así no me detengo en cada imagen, porque si no voy a colgar un montón. Y más adelante me empezó a pulsar la cuestión de la desautoría, ¿no? Yo intentaba, así como en algún momento traté de sacar la trascendencia de la imagen como una imagen que se sostiene a través del tiempo, también la de quién está detrás de esa producción, ¿no? O sea, el autor. Pero no yo, sino lo autor, digamos, sería, ¿no?, la cuestión. Entonces, este es un ejercicio que hacen muchos artistas, pero yo lo sentí como propio. O sea, eso también es interesante, porque es como un lenguaje que uno puede estar influenciado, pero no copia, ¿no? Yo puedo estar influenciada, pero no copio necesariamente. Empecé a trabajar con imágenes que fueron publicadas en los diarios, y a copiar, poniéndome yo como modelo, digamos, esas imágenes. Esas imágenes son imágenes que fueron publicadas en los diarios sobre casos de mujeres muertas que fueron fotografiados por gente que no es artista, sino un fotógrafo de guardia en una morgue, o en un pibe que trabaja en la comisaría y se murió alguien y va y saca la foto, o algún periodista, pero en ningún caso es una expresión, la pseudo-expresión artística, ¿no? Un artista que se está expresando y lo traduce en otro medio. Entonces, anulado ese formato vanagloriado en lugar del artista de autoría, a mí me interesaba después ni siquiera decir yo el encuadre, porque lo único que estaba haciendo era copiar el encuadre que había hecho otro, solo que me estaba poniendo yo ahí, como muerta sería, ¿no? Insisto, lo interesante es que mi psicoanalista nunca me habló de, che, ¿por qué estás muerta en las fotos? ¿No? Que sería como, nada. Para mí fue lo mejor de la Tierra que eso no pasara, porque era como que si no, era volver sobre mi mismidad. Y es muy tentador aparte, ¿no? Porque cuando uno está trabajando con la muerte, que tiene un sesgo de erotismo, porque tiene ese sesgo de lo no dicho, de lo que no tiene palabra puesta ahí, porque no sabemos qué es de la muerte, es muy tentador, y es como que tiene esa cosa, ese falso erotismo, diría yo, ¿no? Esa tensión, lo digo en mis términos, ¿no? Bueno, ese fue como el momento en que yo hice como un paso como a otro nivel dentro de mí misma en el compromiso con lo que estaba haciendo. Esa serie se llama Reconstrucción, y son reconstrucciones de casos de mujeres muertas que fueron publicados en los diarios. Lo interesante, insisto, es que era... en arte se suelen hacer lo que se llaman covers o afters, que son, por ejemplo, agarrarnos un cuadro de Manet y hacerlo en la actualidad con otro medio, inquiriendo como otras cosas sobre ese tema, e incluso sobre la materialidad de la pieza, la obra, y bueno, y algunos otros recursos que son muchos, no voy a traer ahora. Pero esto, yo sentía que no era ni siquiera eso, que yo estaba copiando un medio masivo de comunicación que tampoco tenía como una cosa muy grosa, ¿no? Dentro de la... No eran las fotos del periodismo argentino, por ejemplo, ¿no? Eran casos de mujeres, salvo Alicia Muñiz, que fue tapa de Gente, no eran fotos que yo ni siquiera sabía o sea, ni siquiera sabía quién había disparado la cámara, ¿no? Y de hecho, cuando la gente me preguntaba, ¿cómo te sacas estas fotos? Y la verdad es que por ahí me la sacaba mi hija, que estaba por ahí dando vueltas. Yo le decía, bueno, dale, Fran, ponete, y, o sea, me tiro acá, saca la foto. Todo el proceso estaba por fuera de eso, ahí no había drama, no había nada. Es una situación totalmente despojada, casi como si le estuvieras acá. No había nada, ni sangre, nada, ¿no? Entonces la sordidez del trabajo está en la postproducción, que es algo que después les puedo mostrar. Entonces, como ven, está todo el tiempo tratando el trabajo como de atravesar en profundidad la cuestión de, no sé si tanto de qué vemos cuando vemos una imagen, sino de cómo nos construimos también a través de toda esa población de imágenes que nos rodea, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa, sobre lo que me interesa mucho reflexionar como persona, digamos. ¿Qué está antes, no? Si la necesidad de hacerse una foto y las condiciones para que esa foto sea posible
o el medio, ¿no? El medio que lo posibilita. Bueno, yo tiendo a considerar que es como a la vez, se amalgama, igual que sustancia y metáfora, ¿no? Que van como juntos. Pero bueno, esa es la pregunta, como caer en la ficción artística del binomio posible entre verdad y mentira y estar como jugando ahí constantemente. Porque bueno, a la vez todas esas muertes no eran reales, ¿no? Y era más que obvio, yo estaba ahí caminando por la galería, ¿no? Y hablando con la gente. Bueno, y después viene toda otra serie que se llama Blinde Clipe, en la que ahí sí ya me meto a trabajar más con espejos y con la concepción de nosotros mismos a partir del reflejo en la obra de arte, ¿no? Y la obra de arte es básicamente, lo que estamos viendo como obra de arte es una emulación de un daguerrotipo, que es el primer tipo de fotografía, donde yo siempre pensé que debe haber sido alucinante ese momento, ¿no? Donde un sujeto empieza a creer, una persona empieza a creer que esa imagen es una copia de uno mismo. Es como toda una imaginación nueva dentro del ámbito, ¿no? Como que es esa locura de que me traen una foto de mi marido muerto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto? Viene de, no sé, de la guerra, una foto de mi marido muerto. Bueno, siempre pensaba en esas cosas como tratando de ingenuizar, si se quiere, un poco la lógica de la fotografía. Bueno, el último trabajo es este sobre el que nombraban antes, que se llama Mácula, que ya directamente no hice ninguna foto, simplemente ensamblé material producido para manuales de fotografía de distintas épocas de la fotografía. El primero es de 1890, el segundo es de 1911 y el tercero es de 1954, en principio de la Guerra Fría. Pero a mí me interesa mucho la lógica del manual, porque el manual corre al autor completamente del medio, ¿no? La producción de esas imágenes es utilitaria, pensemos en un manual para un lavarropas, cómo usar un lavarropas, bueno, esto es lo mismo, cómo sacar buenas fotos, ¿no? Donde supuestamente la expresión está implícita, pero está codificada, ¿no? Entonces, bueno, cómo trabajar con eso, a la vez que trabajé con materiales de diagnósticos por imágenes de ojos con problemas maculares, bueno, como haciendo un mix ahí donde... Y ese trabajo no tiene otra materialidad que un libro. O sea, no hay imágenes que después se replican, se meten adentro de un libro. Bueno, sí, en realidad las hay, están dentro de mi compu, pero no es que eso tuvo una vida a pared, en galería, en museo, o lo que fuera, o en ampliación, sino que son solo libros. Son ese libro como si fuera un manual también de acceso a la imagen. Bueno, no sé si quieren comentar algo o estamos para que yo pueda compartir pantalla. Los comentarios o preguntas los hacemos después, Rosana. Si querés, continuamos y después hacemos las preguntas. Dale, sí, comparto. Bien. Bueno, esperen que acomodo todo por acá. Un momentito. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un PDF para que tengamos, obviamente lo ideal sería, como siempre, ver la obra, ver el libro, ¿no? Pero el trabajo con Mácula, esto es como si fuera un PDF, no exactamente del libro, sino lo que podemos, esperen que voy a poner esto mejor. Esto es parte de las imágenes que son parte del libro. Por supuesto, en un libro las imágenes están partidas, tienen otra disposición, digamos, no es exactamente igual, pero como para tener idea como por dónde va la cosa. Y me gusta también empezar por el final, porque que siempre quiero evitar, pero no me sale, como contar la cronología, como lo hice antes. Tal vez hoy logré hacerlo que no sea por el centro de la temática, sino por la trama, ¿no? por lo que me interesaba destacar en cada trabajo, visto desde hoy, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que estamos viendo particularmente son, como ven, una imagen arriba de la otra. A nivel fotomontaje es un fotomontaje muy burdo, o sea, quería que fuera un fotomontaje burdo en el sentido de que no haya ninguna meritocracia en la cuestión de la producción, sino el encimamiento justamente de una imagen con otra. A mí siempre me pasó que
el retrato, bueno, como en la historia de la fotografía, el retrato tiene como su gran lugar, ¿no? Su cocarda. Ya pasado el tiempo, al retrato me parecía que era como raro, ¿no? Una fotografía de un retrato, a ver cómo expresarlo. Estoy viendo la mismidad, ¿no? No estoy conociendo al otro por medio de una fotografía. El otro se me presenta de una forma, la imagen es un medio, no solamente por eso, sino porque cuán fiel va a ser una imagen, ¿no? Cuán fiel va a ser una imagen con los ojos del otro, cuánto el fotógrafo, estoy siendo medio cuadrada en el sentido de lo que se pretendía de la imagen en otra época, ¿no? Cuán genial va a ser el fotógrafo para captar el momento preciso, por decirlo así, de un rostro, de una situación urbana o de lo que fuera. No hay ahí algo que no es tan tendencioso, sino que es algo fortuito de lo que ocurre y por lo tanto el autor queda de nuevo desplazado. No podemos pensarlo también en ese sentido. Y a la vez, cuando yo miro un retrato, ¿no me estoy viendo a mí? ¿No? Como eso me preguntaba yo. Esto siempre con el retrato. Con la historia del retrato y con la fotografía de retrato en general y con la lógica de un retrato. ¿Qué estoy mirando cuando miro los ojos de otro? Por lo tanto, había algo que a mí me interesaba, que era poder, o sea, acabamos de presentar este libro, por lo tanto no tengo mucha distancia con el material, pero sí me interesa traer que la cuestión de tapar parte de la imagen tiene que ver con que lo que está detrás lo reconstruimos nosotros. Esto viene de un trabajo anterior que ahora lo vamos a ver. Lo reconstruimos nosotros, y lo que tapa es algo del ojo, no es un cuadrado rojo, blanco, negro, lo que fuera. También puede haber ese recurso. Pero ¿qué pasa con ese saber que nosotros tenemos ya naturalizado de la fotografía, ¿no? Donde nosotros entendemos una perspectiva, donde nosotros entendemos, acá por ejemplo, cómo termina la carita de esa chica, ¿no? Tenemos una proporción interna. Me interesaba mucho trabajar con eso. Bueno, por supuesto, después las imágenes son variaciones dentro de esa misma lógica, y dentro de la lógica por medio de la cual, quizás, decía el otro día en la presentación, es un homenaje de mi parte como al fin de una era que tiene que ver con la era digamos, del punto de vista, si se quiere, la fuga central renacentista, ¿no? Y las imágenes técnicas, la producción de imágenes técnicas como producidas desde un centro óptico, ¿no? Y, a ver, digo, eso lo digo en relación a la técnica, pero nosotros seguimos mirando de la misma manera, ¿no? Roxana, perdón, te quedan 5 minutos, ¿puede ser? Por favor. Bueno, sí, obvio. Después retomamos. No, no te preocupes. Bueno, vamos con esto nomás, digo. Yo estoy como en este tema. Perdón, no tenía, no sabía ni cuánto tiempo tenía ni cuánto iba en realidad. Gracias. Bueno, básicamente tomo algunas imágenes que son como de la historia de la fotografía, del primer registro de los parques nacionales americanos, donde también ocurre esto que es tan interesante, ¿no? Que el hombre ya deja de caminarlos y los empieza a fotografiar, ¿no? Lo podemos entender como que los conoce o accede a ellos, pero en realidad el hombre se queda solo, se queda mucho más solo, ¿no? En este gesto de separarse del paisaje. Voy a aprovechar, si me queda tan poquitito tiempo, para mostrar algo del otro trabajo. Así tenemos imágenes en la cabeza para poder seguir trabajando. Sí, sigo con esto, un poquito. Esta es una serie que se llama La serie de las 1000 muertes. Es realmente simplemente esto, es un trabajo que para mí fue un disparador. Ay, esperen que no sé por qué me pasan así ahora. Bueno, no importa. Bueno, básicamente la cuestión acá es poder trabajar con
con la repetición de la muerte de la misma persona, ¿no? Que soy yo. Como que la identidad de una imagen se atraviesa, se percude, se molesta, justamente cuando el sujeto que muere se repite todas las veces. Minuto. Y solo para que tengan en mente, esta es la típica, una de las imágenes más conocidas de reconstrucción. Bueno, como ven, ya ni siquiera es papel fotográfico, se trabaja sobre papel afiche, la copia es una copia particular que está producida desde el reverso, en fin, distintas particularidades que tienen que ver con el cuestionamiento de la permanencia de la imagen. Y Blinde Clipe, que es justamente el trabajo anterior a Mácula, que es lo último que vimos, es más esto. Son producciones en las cuales la obra es la relación entre la pieza y el que mira. Acá, por ejemplo, acá se entiende mejor. Yo me autofotografío como si fuera un daguerrotipo de mujer victoriana, que es el principio de la lógica del daguerrotipo, que también tiene que ver con el ritual fotográfico. Y después le pongo encima un espejo que decapo con ácido, por lo tanto solamente el espectador se puede ver en las manchas que queda de espejo, pero se compone con la cara de esa mujer. O sea, se compone con toda la historia de la fotografía, ¿no? Tiene que ver, bueno, con eso la reflexión. Y esta es una subserie, que son 9 imágenes, que acá solamente hay 3, que se llama Mácula, justamente, donde trabajo con archivo de daguerrotipo, comprimido tanto a negro, que quien mira termina deduciendo un montón de cosas, pero no está el retrato pleno, sino que hay saberes, por ejemplo, que el del centro es una persona burguesa, no sé si aristócrata, pero con dinero, con ciertas capacidades de consumo. Hay como muchos saberes que tienen que ver con ser la cola final de esa tecnología y de esa cultura occidental en la que está inscrita la fotografía, ¿no? Y una última imagen, que esta por ahí es la que más retrata ese laburo, que es una pieza de humo, es un cuadro que está conectado a una máquina de humo, que cuando te acercás se llena de humo y no te permite verte reflejado. Y finalmente cuando ese humo empieza a bajar, pues ya te fuiste, pues son como 20 minutos. Entonces esa relación del espectador con el humo, y como si fuera una esfinge de humo que nunca se puede terminar de asir, de agarrar, de atrapar, era lo que a mí me interesaba. Fíjense que ya ni siquiera hay imagen como soporte acá, ¿no? Bueno, algo de eso. Bueno, muchas gracias, Rosana. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a Marta Navri. Primero el aplauso, sí. Sí. Bueno, Sí, gracias, Miriam. Y muchas gracias a la Secretaría por la invitación a participar de este espacio. Bueno, ni sé por dónde empezar, porque yo adoro el cine, así que era un tema muy amplio, y trabajamos la cuestión del erotismo en la Fundación del Campo Lacaniano. Entonces voy a hablar de la imagen en el cine, y las referencias van a ser películas, según mi costumbre, de hace 50 años atrás, pero no importa, se encuentran en los videos, y algunas se encuentran en YouTube. Voy a empezar con una frase de Quiñar, del texto El sexo y el espanto. Dice: lo sexual no puede escribirse en presente, ni siquiera nos es contemporáneo. Lo sexual está condenado al pasado absoluto. De la misma manera que un sueño es sexual, la escena que atormenta a la humanidad es soñada una y otra vez.
al decir de Pascal Quignard, siempre es la misma escena, la escena primaria, inaccesible y representable. Ningún hombre puede oír el grito en el instante en que el semen que lo crea se derrama. La escena invisible siempre es inventada, siempre se inventa una imagen para lo irrepresentable. Recién recién Rosana hablaba de lo inaprensible o inapresible. La escena invisible entonces siempre es inventada, siempre se inventa una imagen para lo irrepresentable, a partir de la única imaginación espontánea de la que disponemos los hombres, el sueño. Y de pronto la escena animada se ha convertido accidentalmente en arte, en el séptimo arte. No sé si estarán de acuerdo los teóricos del cine con esta idea que trae Quignard, pero lo que a mí me interesa remarcar es el intento de representar lo irrepresentable por medio de una imagen que, al decir de Deleuze, conjuga tiempo y movimiento. El nacimiento del cine es un momento dentro de la historia de la humanidad y un cuestionamiento de la representación y de la imagen. Entonces, respondiendo una pregunta quizás para discutir que pone la Secretaría, siempre que estamos mirando hay un fantasma en juego. En este caso, para Pascal Quignard, el fantasma de la escena primaria. Siempre hay un fantasma en juego, salvo algunos cineastas, por ejemplo, que nos llevan al límite de la ruptura de ese fantasma. Estaba pensando, ya que a Rosana le gustan las películas de terror, Dario Argento. Y si no, o en otro nivel, en otro estilo, Marco Ferreri. Nos ponen siempre al límite de la caída del fantasma. Recordemos que Freud en el proyecto 1895 ya plantea que una percepción corresponde a un núcleo objeto más una imagen movimiento. Y mientras uno percibe, uno imita los movimientos mismos, es decir, inerva la imagen movimiento propia que es despertada en discordancia y con tanta intensidad que el pensamiento se consuma. Bueno, tendremos que hacer una diferencia entre imagen y la representación, brevemente. La imagen del objeto es previa en el proyecto a la representación, que se constituye a partir de la ausencia del objeto. Mientras que la representación remite a la ausencia, la imagen nos brinda la unidad, es el ojo el que le da la unidad ilusoria a lo que somos en realidad un conjunto de pequeños átomos o algo por el estilo. La ciencia ficción y el terror muchas veces juegan con esto, con descomponer la imagen nuestra, ¿no? Yo siempre digo que a mí se me descompone a la mañana sin maquillaje cuando me miro al espejo, pero ese es otro tema. Ahora bien, vamos a ver un poco la diferencia entre ver y mirar. Ver implica que algo en lo que se refiere al ser se pierde. En la Edad Media, los teólogos sintieron la necesidad de distinguir del concepto de imagen, imago, del vestigium. El vestigio, la huella, la ruina. La imagen borra todo esto y ellos se centraban en explicar que todo lo visible ante nosotros, alrededor nuestro, la naturaleza de los cuerpos, se deberían ver como lo que lleva la huella de una semejanza perdida, arruinada, la semejanza de Dios. Ya ve que ya de la Edad Media se plantea que el ver es una pérdida de la semejanza con Dios. Nosotros vamos a hacer una diferencia que es clásica para los psicoanalistas entre ver y mirar. Es una diferencia que hacemos para resaltar la función del objeto, ya que objeto y significante son dos términos de nuestro discurso. El órgano de la visión es el ojo, pero el objeto es la mirada. Es la mirada la que fija nuestro desplazamiento del ver. Es la mirada del pintor, del hacedor,
la que capta mi ver y lo transforma en mirada. Si hay coincidencia, si esta imagen hace de mi ver mirada, si la mirada de ese otro capta o captura mi ver, o sea, lo transforma en objeto, el deseo se pone en juego. Nacemos en un mundo omnivoyeur, es decir, bajo la mirada del otro. Y nos es necesario, tomando la frase de Descartes, entrar enmascarados a la escena del mundo. Es decir, defendidos de esa mirada, esa defensa es el fantasma. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, mirar, dejarse tomar por la mirada del artista, cuando uno ve un cuadro o una representación o un ballet incluso, una película, uno piensa que es uno el que mira, pero si realmente hay impacto, es la mirada del hacedor la que nos capta. Implica una pérdida para la conciencia, es decir, para prejuicios, incluidos los estéticos, y una ganancia para el placer, que se expresa muchas veces por emociones diversas y a veces encontradas. Duchamp decía que lo único serio era el erotismo, habida cuenta de juicios y prejuicios. No sé en qué sentido lo decía Duchamp, pero me parece que tenía razón en algo. El erotismo es serio, es la marca diferencial de la sexualidad en el hablante. Hay una frase muy interesante que nos ayuda a definir parte del erotismo en su relación con el amor y la obra. Es una frase de Magritte. No hay duda que un sentimiento puro y vigoroso llamado erotismo me ha salvado de caer en la búsqueda tradicional de una perfección formal. Se podría entender que el erotismo pone en juego un deseo que lo lleva por el camino propio de la creación. Es decir, erotismo y sujeto, porque no hay deseo sin sujeto, van de la mano. Pero también esta frase marca que el erotismo y la perfección no necesariamente se conjugan, a veces se oponen. Muchas veces la belleza como un bien universal hace obstáculo al pensamiento y a la creación, y al erotismo. El primer objeto del erotismo es el propio cuerpo, ¿no? Una preocupación que traía Rosana. Es lo que conocemos como autoerotismo. Es una experiencia extraña donde nuestro cuerpo aparece como otro cuando la excitación sexual se hace presente. Siempre nuestro cuerpo nos trae problemas, ¿no? Nos resulta extraño a veces. Es necesario un corte en esta experiencia continua, un corte y la pérdida del objeto que concentra esta experiencia para que aparezca la marca de ese erotismo en otro, es decir, en otro cuerpo. Es corte, es pérdida y es la caída del objeto que decimos en psicoanálisis objeto A. El portador de esta marca es objeto de segregación. En general, la marca de erotismo está asociada al defecto, a la imperfección, cuando no a cierto orden de prohibición. Es el nazi que se siente atraído por la judía o al revés, o el profesor atraído irremediablemente por la prostituta. Ejemplo, El Ángel Azul, 1934, donde Marlene Dietrich tiene una escena de seducción hermosa. Esto es un tema ya clásico en el cine y en la vida. Duchamp toma para su obra el objeto de desperdicio, eso que suponemos no es para mirar, el llamado ready-made, listo para ser usado o tirado, despreciado, inútil. No voy a discutir si esto es arte o no, como decía Rosana, no sé qué es el arte. Pero es evidente que Duchamp provocó una verdadera revolución al trabajar con los restos, porque la manera como una cultura toma sus restos es una manera de caracterizarla. También lo interesante que trae Duchamp es en el movimiento histórico el cuestionamiento de la representación. La representación
llega un momento que ahoga a la creación y es necesario cambiarla, destruirla. Esto se ve en pintura, se ve en música, se ve en danza, ¿no? Con la danza contemporánea y con Pina Bausch, por ejemplo. Bueno, eso me gusta mucho, a mí es otro tema. Objeto, resto, representación, irrepresentable, falta, hacen a toda actividad humana, a todo nuestro vivir cotidiano. Que sea arte o no, me parece que depende del deseo y de la sensibilidad puesta en juego. La sensibilidad, es decir, la relación que cada uno tiene con el objeto, varía según las épocas y es en cierto sentido el erotismo también. Estaba leyendo una novela de Schlink, se llama Olga, está ubicada en los primeros 50 años del siglo pasado, donde uno de los personajes describe la sensualidad que le despertaba el desierto y las dunas. Estamos en un momento histórico donde este personaje y yo están conociendo otros mundos, nuevos paisajes. Siguiendo a Agamben, y en parte también lo que planteaba Rosana, el ojo de la cámara ahora, la foto, reemplaza el placer del paisaje. Me refiero que uno cuando va en un tour se detiene para sacar una foto, no para ver el paisaje, sacarse una selfie. No digo que esté bien ni que esté mal, digo que algo esto cambia en el orden de la sensibilidad. Las épocas pueden cambiar la sensibilidad. Por ejemplo, la vista de un tobillo, cuando las mujeres estábamos cubiertas, y hay fotos preciosas al respecto, hasta los tobillos, la mujer subiendo al tranvía y el caballero emocionado porque veía el tobillo de la dama. Estas fotos condensan erotismo, sensibilidad y pudor. El pudor, entendido como el velo, es indispensable para que el erotismo se sostenga. El pudor se presenta en el lazo social, nos cubrimos porque hay otro, nos cuidamos al hablar porque hay otro, respetamos la barrera infranqueable que hay entre unos y otros. El pudor, inherente a todo lazo social, nos pone la barrera necesaria para que el erotismo se sostenga. Es la veladura necesaria para poder poner a trabajar nuestros sentidos y nuestra imaginación. Muchas veces el erotismo se ha conectado a la muerte. Es inevitable porque el erotismo está ligado a la pulsión y la pulsión de muerte la pulsión es la pulsión de muerte, que no solo mata sino separa. Pero no hay erotismo sin amor. Y sobre todo, este erotismo se sostiene si aceptamos que del otro no sabemos nada. Podemos saber sobre nosotros mismos en un análisis sobre nuestras marcas, sobre lo que constituye nuestra manera particular de la sexualidad. Pero del otro, si aceptamos que no sabemos nada, algo del erotismo se puede sostener. Bueno, el erotismo no tiene demasiado que ver con la pornografía, porque la pornografía intenta mostrar los instrumentos anatómicos del goce. Aclaro que hay pornografía y obscenidad también en el lenguaje, que no son precisamente las malas palabras. Parafraseando a Freud, la anatomía hace al destino, pero no al placer sexual y al erotismo. Esta conexión entre erotismo, muerte y sufrimiento viene de lejos. Yo creo que ya Cristina Baqueta mencionó algunos textos de Bataille, por ejemplo. Y también, aparte de los textos de Bataille, podemos recurrir al cine teniendo en cuenta que es la mirada del hacedor la que nos atrapa y nos lleva a ver lo que él quiere ver que veamos. Es el cine que nos mira y pensamos que somos nosotros los que miramos, pero siempre digo, no mucho. Nos es posible ver la realidad, entre comillas.
Aún el neorrealismo italiano, las imágenes de el nene que llora en Ladrones de bicicleta, es una imagen muy cuidada. Bueno, puede ser que un artista trabaje con la imagen y las letras o el medio de expresión que encuentre y logre plasmar la relación del hablante con su época, entonces su producción se vuelve, en cierto sentido, icónica. Voy a mencionar una película, la encuentran en YouTube en un doblaje que no es bueno, pero bueno, particularmente la escena final de una película de 1946, dirigida por Kim Vidor, o Vidor, no sé la característica del apellido, de dónde viene. La película se llama Duelo al Sol, donde segregación, erotismo, amor y muerte se conjugan en un final significativo para los amantes del cine, retomado, según mi criterio, en otro contexto y en otro momento, por Almodóvar en la película Matador. Parece una película del oeste, Duelo al Sol, pero es una película sobre las pasiones incontrolables. Los protagonistas van hacia la perdición, donde el paisaje es el marco para esta mirada. No hay mirada sin marco. Paisajes inmensos, ganado innumerable, la lucha entre pasión y la razón. Tenemos, por ejemplo, otro momento, otro final clásico en el cine, que es Muerte en Venecia, donde ahí se conjuga el amor y lo inalcanzable de la belleza del objeto. En los ejemplos o referencias que voy tomando, siempre aparece el erotismo ligado a un orden de impedimento. Bueno, este impedimento es indispensable. Piensen, por ejemplo, estaba pensando, evocando la escena, se ubican un carruaje, dos protagonistas, un guante y una mano. Es una escena de un erotismo realmente sutil, y me refiero a la edad de la inocencia de Scorsese, o el deambular de un lado para otro de la película de Carway, Con ánimo de amar, o Con deseo de amar, depende de la traducción. Es que siempre en el lazo social hay un impedimento. Hacer el amor para el hombre es estrechar ese cuerpo hasta ejercer sobre él toda su sexualidad polimorfa perversa. Hasta puede querer devorarlo. De hecho, la película Carne, creo que es de Marco Ferreri, habla de esto. Y de hecho está tomado de un caso real, de un amante que se comió a la mujer. Para la mujer, su goce y su erotismo implica la castración del hombre. En este lugar, la referencia es el imperio de los sentidos. Ustedes recordarán un hecho real donde ella efectivamente castra al hombre. Ocurrió en 1930 en Japón, sobre esto se hizo la película. Quiero aclarar que esta castración puede ser perfectamente metafórica, para la tranquilidad de los caballeros y de las damas. No es necesario que sea real. Es decir, en el lazo social, el otro siempre me presenta algún orden de impedimento. Si se pierde esta dimensión del otro, si el otro ya no es diferenciado como igual y como diferente, igual porque habla como yo y tiene los mismos derechos que yo, y diferente porque no es yo, entonces el erotismo se perderá para siempre. El erotismo a un amor y sexualidad. Y en el otro polo tenemos la perversión. Y aquí un maestro del cine, Pasolini, y su película Saló. Es una película de 1975 en base a los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, pero está ubicada en Saló, en la República de Saló, que fue un enclave nazi en la Italia fascista, donde se pretendió recrear una república
en base al purismo de la raza. En esta película está clara la diferencia entre el erotismo y el sadismo ejercido por los torturadores. Sí, hay varias, toda la película se refiere a la tortura. Todos son torturados, pero los asesinados son los que se aman. Lo que angustia, o por lo menos me tocó a mí, es una película del 75, yo la vi acá en el 76, por supuesto no en el cine. Por lo menos lo que me tocó a mí es que hay un momento donde nosotros, los espectadores, parecemos estar del lado de los torturadores. Miramos desde ahí, desde ese lugar. Esa es la magia de Pasolini. Como la magia de Ferreri es en La Gran Comilona, que nosotros parecemos los devorados por los personajes. Bueno, la magia de Pasolini de hacernos sentir que en algún momento podemos estar ahí es lo que me parece a mí que es una manera de decirnos que todos podemos estar del lado oscuro de la fuerza. Bueno, me detengo acá y seguimos conversando. Gracias, Marta. Muchas gracias. Antes de comenzar con el espacio de preguntas y respuestas, quiero anunciar que contamos hoy con la presencia de Eduardo Gil, un artista visual de largo recorrido. Bueno, bienvenido, Eduardo. Y ahora sí, vamos a dar lugar a las preguntas y comentarios, pero antes les vamos a solicitar, por favor, que se anoten en el chat y vamos a ir dando la palabra en ese orden, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer yo una pregunta? Obvio, sí, Sí, claro. una pregunta a Rosana. Si podrías ampliar la idea que trajiste en relación a algo que se me perdió en ese momento, la identidad de la imagen y la repetición. Dijiste que algo se pierde, ¿te entendí bien? ¿Les parece? Perdón, Rosana, un minuto. Si les parece, leo, son 2 preguntas más y después responden, ¿les parece? Ok, sí, sí, por mí está bien. Bueno, Clelia Conde. Sí, hola. Muchas gracias por la charla. Bueno, le quería preguntar a Rosana en relación un poco al tema de la mesa, que es la cuestión del erotismo. Si vos no creías, o por lo menos es lo que me transmitiste en la manera en que vos vas presentando tu obra, que es más vale como una necesidad de deserotizar la imagen, ¿no? De ponerle como una distancia. Quiero decir, en esas imágenes, suponete las imágenes de los daguerrotipos y todo eso, al aparecer el ojo con su carnalidad, el sistema nervioso, ¿no? Porque bueno, tampoco ni siquiera es un ojo, es algo del nervio, no hace como una deserotización de las figuras, como un alejamiento, tal vez necesario para que otro erotismo sea posible. No sé cómo lo pensás vos, pero bueno, te quería hacer ese comentario, que es lo que me produjeron un poco las imágenes. María Gabriela Correia. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Realmente me gustó mucho escucharlas y me gustó muchísimo todo lo que trajiste, Rosana, sobre tu obra. Me quedé pensando en varias cuestiones, voy a tratar de cernirme, ¿no? A 2 o 3 cuestiones no más.
Pero bueno, en esto que Cristina Baqueta decía al inicio, ¿no? Refiriéndose un poco a la similitud que podía haber o no entre la fotografía y la pintura, yo pensaba, ¿no? Que si hay una diferencia, digo, pongo a consideración esto para ver también qué opinan ustedes, que si hay una diferencia entre la fotografía y la pintura, es que la pintura trabaja con un vacío, ¿no? Digamos, hay algo que hace la pintura que es, bueno, llenar un vacío. Llenar un vacío o armar un vacío, como por ejemplo lo hace la pintura taoísta, que no llena un vacío, sino que arma otra suerte de vacío. Ahora, claro, cuando yo me encontraba, Rosana, con tu fotografía, bueno, en tu fotografía hay una intervención que vos haces, ¿no? Sobre las fotografías, que rompe un poco con el esquema clásico de la fotografía, como esto de captar una imagen, captar un momento. Vos no solo haces una fotografía, sino que intervenís sobre ella. Y me parecía muy interesante esta cuestión de la mácula, porque justamente es una mancha en el campo de la visión, ¿no? Y lo que aparece es esto que decía Clelia, bueno, el órgano, ¿no? Ahí uno podría decir que no hay mirada, ¿no? Lo que aparece, bueno, no sé vos cómo lo pensaste cuando creaste esto, aparece, digamos, ahí el órgano. Y después pensaba que tu obra va a contrapelo de, yo recordaba todo lo que desarrolla Roland Barthes en la cámara lúcida, como que iría a contrapelo de esto, ¿no? Porque, digamos, él habla ahí, ¿no? De captar un momento y lo que fue, ¿no? Bueno, él hace todo un desarrollo sobre una fotografía de su madre. Pero hay algo que me parecía muy interesante y que es que vos, bueno, traés todo el tema de la muerte, ¿no? Se repitió mucho la cuestión del tema de la muerte, tanto en la exposición de Marta como en tu obra, y ahí Roland Barthes compara al fotógrafo con el taxidermista, ¿no? Y él dice que, bueno, como que ahí hay una diferencia entre uno y otro porque el taxidermista trabaja con el adentro del cuerpo, y el fotógrafo con el contorno, ¿no? Bueno, no sé, era una reflexión y como para poner un poco a trabajar esta cuestión de la diferencia entre la pintura y la fotografía y también, bueno, respecto de la diferencia entre una forma clásica de entender la fotografía y esto que vos propones. Bueno, gracias. Bueno, le damos las palabras a las invitadas, ¿sí? ¿Respondemos? Sí. Bueno, primero voy por Clelia, ¿no? No sabía que me había anotado. Creía que no me había anotado. Estela Mari, silenciate, por favor. Bueno. ¿Voy por Clelia o...? Sí, como okay. Por donde quieras. No, está bien. No, hay algo que por ahí... A ver, vos traías lo del erotismo, la mácula, el ojo. Siempre en estas cuestiones por ahí está bueno predefinir, aunque no me gusta, erotismo. Yo, bueno, nada, entre todas las cosas que quedaron sin decir, una es que para mí el arte, en mí la imagen, es puro erotismo y no hay fuera del erotismo. No por falta, sino porque no hay... digamos, a ver, yo acá fui, si se quiere, forzada a hablar, obviamente no por ustedes, sino por la necesidad de sentarme acá en un Zoom y hablar con gente que no conozco. Perdón, ahora que decís esto, puedo por ahí precisar un poco, como si vos quisieras hacer, a ver si yo entiendo bien, surgir un erotismo que surja por fuera de la fascinación. O sea, me parecía que vos todo el tiempo decías que la imagen había que matarla un poco, ¿no? En realidad, a ver, para mí el trabajo de mácula específicamente, como dijo María Gabriela, sí. Es que como quien tiene problema de mácula tiene un punto de nube negra, reconstruye con su afecto, con su capacidad conectiva, o lo digo, su deseo, en términos, no quiero usar palabras que no son de mi campo, pero digamos, lo quiero traer en estos términos. Por lo tanto es puro erotismo, ¿no? Es pura
conectividad, afección. Entonces, hay algo para mí en la producción de imágenes, o donde a mí me interesa estar, que un poco devela ese mecanismo. Mi trabajo devela ese mecanismo. Entonces, por ahí es un punto de vista por afuera, es como se entrama la cuestión del mirar, más que mirar. ¿Se entiende? O sea, está como poniendo un punto por afuera, como diciendo, bueno, producimos así el vínculo con la imagen. O no sé, es producido, como querramos. A veces puede ser que mi trabajo tenga algo, si se quiere, dicho en términos medio burdos, medio racional, ¿no? Como que por ahí es deserotizante. Claro, es como que mostrar la trama es como explicar el chiste. Es que no es el chiste, pero está en una dimensión. Trama que nos es común estar dando cuenta, digamos, porque digamos, el amor no es solamente, para entender, el velo, es donde habito. Y donde habito está bueno también, digamos, como trabajarlo. O sea, trabajarlo, no sé, lo traigo en el sentido de dar cuenta, no dar cuenta de cómo miramos, tipo las meninas, cómo es la paratología del mirar, sino cómo es que, más allá de la imagen técnica, o en la imagen técnica, no más allá, en la imagen técnica, que es la fotografía, que es lo único que tenemos, porque el otro día en la presentación del libro pensábamos también cómo se recordaba sin la imagen, ¿no? Cómo se recordaba. Entonces, la cuestión de lo efímero de la memoria, o sea, la imagen solo se pierde. A eso también va el trabajo. Pero bueno, el trabajo mío reflexiona sobre eso, en general. Por eso dije desde el principio, no es el cuento, no es la imagen de los cowboys, sino lo que siempre tapamos cuando miramos una imagen. Bueno, ¿cómo trabajo con eso? Si no es con la obviedad cafona de poner un ojo maculado con problemas de mácula sobre una imagen en la que supuestamente descansamos tranquilamente. Yo quiero romper esa tranquilidad todo el tiempo. Si no, me parece que no tiene sentido el arte, digamos. Como ser intempestivo propiamente, ¿no? Sí, sí, entiendo, sí, la intención, entendí, sí. Sí, gracias. No, por favor. Y para María Gabriela, pensaba que para mí la imagen es, en el mejor sentido y sin ser peyorativa con la imagen, es pura apariencia, ¿no? Y si se quiere, como, por suerte, es pura apariencia, porque no hay nada detrás de eso, ¿no? Sino la construcción de esa apariencia. Entonces, no sé, en esta distinción que vos traías entre el taxidermista y... Yo noté taxidermista / apariencia o versus apariencia. Me parece que justamente, igual no soy yo, me parece que es la imagen, la fotografía y la imagen en la actualidad, que es eso, digamos, la aceleración de la imagen hoy, la polución visual en la que vivimos, ya no amerita que ninguna fotografía pueda ser aislada de una serie, ¿no? De un encadenamiento de imágenes que nos componen. Yo lo pienso más en esos términos, siempre pienso que es la población de imagen y nosotros después, como estamos totalmente segundeados en esa. Claro, es lo que yo decía en términos que dice Lacan, que nacemos en un mundo omnivoyer. Claro, pero es muy interesante esta cuestión de romper con la imagen. Esto ya lo plantea Bergson y lo plantea Husserl, porque hay que romper la ilusión del verse, que es la ilusión de la autoconciencia. No podemos vernos a nosotros mismos, verse, como dar vuelta a los ojos para nosotros, sino es por el espejo, ¿no? Entonces es la ruptura de la imagen, es la ruptura de la autoconciencia. Pero cómo pensamos era lo que planteó. Además, hay una cosa que es muy interesante, porque yo escuché, no estuve en la presentación del libro, pero Cristina tuvo la amabilidad, Baqueta, de acercarme la grabación de la presentación. Y es interesante esto porque todos tenemos nuestra mácula. No podemos mirar objetivamente.
No hay mirada objetiva. Siempre tenemos un punto ciego, quiero decir, ¿no? Que es lo que me parece, por lo que acabo de ver, que Rosana intenta poner una y otra vez, ¿no? Por un lado, se pueden decir de varias maneras, pero todos tenemos nuestro punto ciego. Esa es una buena palabra. De hecho, la serie anterior, que se llama Blinde Klippe, quiere decir punto ciego en alemán. Es justamente el lugar, se usa para cuando estás asomado a una montaña y abajo en el valle hay agua, o viene el mar y pega contra el risco, digamos. Lo que no se ve, pero sabés que está, pero no sabés la forma exacta que tiene. Exacto. Pero hay una, ni siquiera es una intuición, es como un saber dado de que ahí hay una profundidad, un abajo, que no tiene una imagen pura, pero justamente es lo que se... ¿no? Bueno, es que trabajar con eso, con la fotografía, es develar todo el tiempo que ahí está la imagen, no en la imagen plena, no en la presencia plena, que aparte nunca está. Entonces, ¿cómo hacemos los fotógrafos? Sería algo así como la mancha en la imagen, ¿no? Es la mancha en la imagen. Una cosa es trabajarla como en el ciego del auto, digo siempre el cieguito del ojo, o la mancha que se te pone de frente, que ya es como más, se fue. Por eso también empecé por el final, porque es como más obvio el último trabajo, si se quiere, como más rudimentario, más al hueso. Tenemos otras preguntas. ¿Les parece que Estela Sí. Sí. ¿Ibas a decir algo, Marta? No, nada. Estela Marimiento. Sí. Bueno, quería agradecerles, me gustó mucho tu trabajo, Rosana, y las dos presentaciones. Yo, claro, como acá está en juego la mirada, yo, digamos, lo que encontré es un cruce entre las dos presentaciones, porque me parece que Rosana, entiendo que lo que revela todo el tiempo es la mirada propia, que vos decís descubrir la trama. Para mí la trama entiendo que es esa estructura de la mirada que descompone, parcializa, fragmenta, ¿no? Porque incluso en la superposición de estos, del daguerrotipo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero donde aparece la mácula, es como si estuviera el ojo y la mirada, y de esa diferencia queda algo, hay algún resto que queda, ¿no? Y me parece que es eso lo que provoca esa diferencia, ¿no? Y me parece que Rosana, igual que lo que planteaba Marta, entiende bien que la representación remite a la ausencia y que se trata de representar lo irrepresentable. Me parece que está ahí, incluso yo veo que está toda esta cosa del erotismo en la serie, justamente en la serie también de las muertes, porque no es eso, como vos decís, no se trata de eso, de lo que la foto, sino que es una mirada que parcializa algo, que rescata algo, que toma algo, y que me parece que en este punto es pura creación en ese punto, ¿no? Me parece que no hay ningún canon de belleza ahí, y entonces, bueno, me parece muy interesante y encontré un cruce entre las dos presentaciones. Gracias. Edith. Perdón, estaba Cristina Baqueta antes. Perdón, Edith, estaba Cristina primero. Cristina Baqueta. Bueno, está bien, gracias. Bueno, desde ya muchas gracias tanto a Rosana Simonazzi como para Marta Nardi, muy interesantes
las dos exposiciones. Yo me quedé pensando en algo que es también a raíz de lo que decía María Gabriela de Barthes, que es lo del puntum. Porque Barthes habla del puntum, dice algo así como un satori, se siente una emoción, ¿no? Que en la imagen hay algo de eso que nos impacta. Que si bien, bueno, es algo de hace mucho tiempo, ¿no? Que Barthes describe las imágenes a través de esto, pero me parecía que podría pensarse, ¿no? Tal vez de otra manera, pero esto que decía Rosana respecto a un algo que queda como, bueno, creo que nosotros diríamos como escotomizado, o algo que hay algo que no vemos, pero que está allí como afectando, ¿no? Es como, me parece que está en relación a eso, que afecta aunque no se vea, ¿no? Eso, como un poco las marcas del erotismo, es decir, uno podría decir, no es que decimos, esas son mis marcas del erotismo en el otro, y no, pero sin embargo nos pegan, las que las percibimos nos pegan, nos afectan, ¿no? Bueno, eso nomás. Edith. Hola, en realidad el discurso de Rosana es muy, dispara muchas cosas y voy a empezar por alguna. Disculpame, Rosana, que me voy en este momento dirigir en unos términos que son psicoanalíticos, porque tiene que ver el arte tiene que ver con lo real, con ese encuentro con lo real. Entonces, me da la impresión que Rosana está todo el tiempo en esta actitud, ¿no? Dice Lacan en el seminario 13, lo real forcluye el sentido. Y me parece que esto es lo que todo el tiempo hace Rosana, como querer salirse de darle sentido a la obra que ella ejecuta, ¿no? Me da esa impresión, que quiere que ella rehuye todo el tiempo el sentido. Y esto es lo que Lacan dice que muestra la obra de arte también, ¿no? Ese real que está forcluido de sentido. Después, respecto del encuentro que produce la obra que nos presenta Rosana. En Lacan habla de la obra de arte como encuentro del sujeto con lo real, con su real, ¿no? Y esto también me da la impresión que lo trae siempre Rosana. La mirada, dice Freud, está dirigida por el deseo, ¿no? Esto yo se lo decía a Rosana en la presentación del estudio La mácula el otro día. Freud dice que la mirada está regida por el deseo, entonces necesariamente está escotomizada, porque no miramos todo, miramos no solo lo que podemos, sino que miramos de acuerdo a cómo nos dirige el deseo, la mirada. Y entonces me daba la impresión que esa presentación de la mácula de Rosana es exactamente como el reverso de lo que dice Freud, ¿no? Y yo digo, debajo de esa mácula, ¿qué hay? El deseo, ¿no? En fin, muchas cosas de este tipo. Siempre está el deseo, si no, no hay obra. Claro, pero justamente allí donde Perdón, no dialoguen. Pone la mácula. Pero cortando. Disculpen, hay 2 intervenciones más, si los comentarios pueden ser breves, así le damos lugar a las invitadas, ¿sí? La pregunta Marta y luego Marisa Plastina. No, lo único que comenté fue que cuando la escuchaba a Edith, siempre está el deseo en juego, si no, ¿cómo se hace la creación, digo, si no está eso en juego, ¿no? Nada más. Ok, Marisa. Después respondo, sí. Sí, por eso. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, muchas gracias a las dos. Me pareció muy interesante y muy
filmado, justamente. Hay algo que tenía ganas que Rosana me aclarase un poco, porque estamos utilizando la palabra trama y quizás me gustaría que ella pudiese decir qué entiende a partir de trama, cómo lo entiende ella. A mí me parece muy interesante esa palabra, porque me parece que donde se hace trama es entre el que está mirando y lo que se muestra en esa imagen. A mí me parece eso, esa es mi idea. Porque pensaba justamente en algo que vos dijiste, Rosana, que es la performatividad del arte, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante esas imágenes de las mujeres muertas que vos reconstruiste, cómo de alguna manera se estaba diciendo algo en un acto que se renueva cada vez que vos ves esa imagen. Por eso me parecía que esto de la performatividad del arte cobraba lugar a partir de otro concepto que vos pusiste o expusiste, que fue el de la desautoría. Entonces me parecía interesante si lo pudieses comentar un poco más. Y bueno, algo que dijiste vos, Marta, que me parece también muy interesante rescatar, que lo trajiste de Pascual Quiñar, la escena siempre es inventada, ¿no? Porque tiene solidaridad con esto que trae justamente Rosana. Bueno, gracias. Bueno, hasta las 21:30 tenemos tiempo y tenemos 3 preguntas más. Así que, por favor, ahora respondan las invitadas y después, bueno, hacemos las otras preguntas. ¿Sí? Marta y Rosana. Marta, Y ¿querés Rosana. empezar vos? Bueno, bueno, hay muchas cuestiones, porque estamos poniendo en tela de juicio o repensando todo lo que es el arte, toda esta cuestión, claro, todo lo que es el sentido, la ruptura del sentido, la ruptura en la música dodecafónica, la ruptura en la danza de Isadora Pina Bausch. Estoy con Pina Bausch porque hace poco hubo una apuesta fantástica en el Teatro Cervantes, realmente lástima que se terminó porque tenemos unos bailarines y coreógrafos excelentes. Bueno, todo eso, todo ese trabajo, pero en algún punto vamos y volvemos, rompemos la perspectiva o tomamos, qué sé yo, la descomposición de la perspectiva que hace Picasso de las meninas, pero miramos, tenemos cierta limitación al mirar, que es nuestro ojo. Y encima no podemos mirar todo en absoluto. Y no queremos el sentido, pero muchas veces caemos en el sentido. ¿Y cómo pensamos las imágenes? Pensamos en palabras, porque era una cosa que Rosana había puesto al comienzo. Pensamos en palabras y lo traducimos en imágenes. ¿Cómo hace un coreógrafo? Un coreógrafo tiene la imagen, se cruza la música y la imagen y después el cuerpo, y siempre hay una distancia entre lo que él pensaba como representación de lo que quiere hacer y lo que realmente hace, ¿no? Lo que puede llegar a ser. Esto es una distancia muy importante para tener en cuenta. Y en relación a la escena es inventada, y siempre es inventada si no tenés el trauma, lo que nosotros llamamos el trauma, ¿no? Los casos traumáticos es donde no se puede inventar una escena para algo que llamamos real, que nos impactó, nos cuestionó y nos puso en el lenguaje. Siempre la escena es un invento. Por eso ponía el ejemplo del neorrealismo italiano, que ustedes ven desde Paisà, desde Rossellini a Vittorio De Sica, y las imágenes son cuidadas. Bueno, ya está. Bueno, yo no quiero responder una por una porque me parece que no vamos a llegar, pero básicamente me gustaría unir 2 cosas con las que me quiero quedar. Una es qué entiendo por trama, y yo me quedaría con la cuestión, yo sé a qué se refieren ustedes con trama, tal vez va un poco por ahí también. La trama única, yo no diría de cada sujeto, no sé cómo se enuncia la cuestión, pero digamos de... Lo que un poco lo que decía al principio, ¿no?
algo que es propio y algo que es público. ¿Cómo accedemos, cómo miramos, qué miramos cuando miramos? Y eso siempre está marcado por algo, no el qué, el cómo sería, ¿no? No importa qué miramos o qué lo tapa. A eso iba con la trama. Esto en mácula, que nos cala, porque asumo que la mirada en este marco tiene otra plantada que, qué sé yo, podemos trabajar sobre la muerte, pero el mirar para mí es fundamental y aparte es una reflexión sobre lo fotográfico en sí. Pero también me quedé con representar lo irrepresentable y lo que traía María Cristina del punctum. Y yo pensaba, el punctum de Barthes es como mácula, es como la mácula, como el lugar de ver en realidad. No es lo que veo, sino lo que no veo. Realmente lo veo, y entonces con eso. Entonces, representar lo irrepresentable tiene que ver con esa tensión, o sea, con poner al espectador siempre en ese rol que está jugando, aunque no sepa que está jugando, ¿no? En ese sentido es deserotizante, pero a la vez es un juego de proposición también de mi parte. Claro, claro. Digo, es una relación más clara o más franca con la obra, si se quiere, con la pieza, ¿no? En el descansar en lo que el otro me propone, como un algoritmo que me lleva por el camino que yo ya conozco, sino por algo que es lo extraño, lo extranjero en mí, digamos, ¿no? Tiene más que ver con eso. No sé si lo logro, pero digamos, esa es mi idea. Claro. Bueno, vamos a tener que tomar, hay varias preguntas más, les pedimos disculpas, pero si no se hace muy tarde. Muy tarde. Y una más, Ricardo, si querés hacerla cortita, por favor, le pido disculpas a Adriana y a Gabriela, pero no llegamos. Sino. Ricardo. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, Ricardo. Sí, una pregunta para Marta o una pregunta para Rosana. Bueno, aparte del comentario, me pareció excelente las presentaciones y gracias a la Secretaría. De lo que te escuché, Marta, entendí que haces en la exposición sobre el erotismo una articulación entre la pulsión y el afecto. Claro. Que me pareció muy interesante, yo eso no lo tenía registrado. Bueno, me gustaría si pudiera ampliar algo sobre esa articulación, ese cruzamiento. Y para la obra de Rosana, que me pareció excelente, la pregunta es, porque en un momento dado hiciste mención del interés tuyo de alimentar, entendí que de ese modo lo dijiste, a través de las corrientes filosóficas, obtener un nutriente ahí para tu obra. Y la pregunta específicamente es si la cuestión de la muerte está planteado como un modo de seducción o de que la muerte propia, sobre todo, es un campo de seducción. No. De hecho, no está planteado como la muerte propia. Justamente lo que está planteado es como ni la muerte de todos, ni la muerte de nadie, sino la muerte, digamos, ¿no? Lo muerte, pero no como seducción para nada, no. Sí, evidentemente tiene que ver con alguien que ya era yo en ese momento que no soy ahora, o sea, pero tampoco me quiero entrar en personalismos, digo, la cuestión con la muerte va directamente asociado a la cuestión de la fotografía. O sea, no es casual que yo trabaje con foto, que es lo muerto, lo que ya salió del objeto, lo que ya está ahí muerto en una representación que se mueve por sí misma y que quiera poder atravesar y ya terminar con la cuestión de la muerte en mí, ¿no? En ese momento. Digo, por eso es algo más personal lo que estoy trayendo, pero no tiene que ver con la seducción de la muerte, con lo desconocido de la muerte. Sí poner de cara a quien ve la obra en que hablar de la muerte es siempre una ficción trascendente, que es la peor de las ficciones, digo, ¿no? Dios, la ciencia, no sé, lo que quieran. No existe hablar de la muerte, es imposible hablar de la muerte. Eso es lo que hace la imagen, dejarte totalmente afuera y realmente pegar una patada ahí, sí, esa es mi intención, digamos, y creo que busqué eso, ¿no? No tan racionalmente, lo digo así porque ya la obra tiene un montón de años. Bueno, Ricardo, eso es un seminario, la relación entre
La pulsión y el objeto, te digo brevemente, es por el lado del objeto A, partiendo de que el A es la traducción subjetiva de la angustia, pero la pulsión tiene su traducción en los afectos. Para los que dicen que Lacan no tiene teoría sobre el afecto, bueno, este es un camino para encontrarlo, por el lado del objeto. Gracias. Y sí, ¿no? Como decía Rosana, la muerte propia es irrepresentable. Son los límites del hablante, ¿verdad? Que tenemos nuestros límites, felizmente. Son los límites de todo hablante. Bueno, ya está. Bueno, lo que tengo varias cosas para decirles. Una es que las preguntas que quedaron pendientes, si las quieren enviar, se las hacemos llegar a las invitadas. La segunda, y para la secretaría también, y para la secretaría para la nos viene bien. Sí, gracias, Cristina. Y la segunda es que después de aplaudir a nuestras invitadas por tan brillante exposición, no se vayan, que quiero anunciar algo que mañana, otra actividad de la escuela. Así que ahora sí, agradecemos a Rosana y a Marta por haber estado hoy, y bueno, aplaudimos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Rosana. Bueno, y a todos, antes de despedirnos, les quiero recordar que mañana tenemos una actividad presencial en la escuela a las 15 horas, fin de análisis, una aproximación a lo real, ¿sí? Bueno, a descansar todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.